Primera parte de la profesión de la fe cristiana. La fe de los cristianos, el símbolo de los apóstoles. Yo creo en Dios, Padre Todopoderoso. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Dales el encargo que Jesús dio a sus apóstoles, encargo que los apóstoles transmitieron a sus seguidores y constituyeron la misión de la Iglesia actualmente. La Iglesia da testimonio del mensaje y lo proclama para que todos puedan creer en Cristo y en su palabra, esperar la plenitud que nos prometió, vivir y amar con Él y como Él. La Iglesia conserva esta tradición sagrada, la medita con amor, la comunica a los hombres de todos los tiempos y lugares y la protege contra la falsificación y el error. El símbolo de los apóstoles surgió en la Iglesia como compendio fiel del mensaje transmitido por los apóstoles, los que al bautizarse son interrogados acerca de su fe, recitan las palabras del credo. Los cristianos en todo el mundo confiesan con las mismas palabras su pertenencia a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. El que dice sí a Dios debe saber a qué se compromete. Por eso es importante que cada cristiano se esfuerce en conocer y comprender este texto básico de su fe. Ha de saber también lo que significa creer. El deseo de Dios está enraizado en el corazón de cada uno de nosotros. Yo soy una persona y nací como un niño o niña. Tengo padre y madre, hermanos y hermanas, una familia. Vivo en sociedad con innumerables seres humanos, en compañía de animales y plantas, de toda la vida que crece en la tierra. Las personas pueden ver y oír, aprender y retener, observar y comparar, pensar y hacer planes. Pueden hacer cosas muy bellas, como construir casas, domesticar animales, curar enfermedades, transmitir la vida. Pueden investigar el universo, ir a la luna y realizar muchos otros progresos científicos, pero pueden también poner su inteligencia y su voluntad al servicio del mal, por ejemplo, destruyendo la vida de otros hombres, niños, ancianos y enfermos. Las personas hablan unas con otras, aprenden unas de otras, se necesitan unas a otras. Lo que es difícil se hace fácil cuando hay alguien a mi lado a quien pueda decirle: tú estás bien dispuesto para conmigo, me ayudas siempre a levantar el ánimo y me das esperanza. Tengo en cuenta lo que me dices, cuento contigo, confío en ti. Esto es la amistad. Como el corazón del hombre está hecho para lo infinito, sus experiencias, incluso las más bellas, no le llenan del todo. Al contrario, lo impulsan a ir más lejos, buscar algo más elevado, reflexionar: ¿por qué estoy sobre la tierra? ¿Por qué tenemos que morir? ¿De dónde procede la vida?
con toda su diversidad, hay una causa última que dé un sentido a la vida, también al sufrimiento, con su apertura a la verdad y a la belleza, su sentido del bien moral, su libertad y la voz de su conciencia, su aspiración y lo infinito y la felicidad. El hombre se interroga por la existencia de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. San Agustín, Confesiones. En todas las épocas y en todos los pueblos los hombres han buscado a Dios. Lo buscan para aprender de Él, a comprender a sí mismos, a comprenderse a sí mismos y comprender el mundo. Todo hombre puede reconocer la obra de Dios en el diversificado orden de la creación. Las obras son el reflejo de quien los creó. Reconocer la obra de Dios. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger esa revelación mediante la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza, mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Dios viene al encuentro del hombre y se revela. Dispuso Dios en su sabiduría y bondad revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Concilio Vaticano II, la revelación divina. 2. A lo largo de los siglos, Dios habló al corazón del hombre para manifestarse a él de manera progresiva y pedagógica entre todos los pueblos de la tierra. Escogió para sí y preparó un pueblo pequeño, el pueblo de Israel, para establecer una alianza con él. A través de este pueblo aprenderán todos los pueblos de la tierra que Dios existe y que tiene un proyecto con los hombres. La historia, esta alianza divina con Israel, se narra en los libros del Antiguo Testamento que constituyen la primera parte de la Biblia. Dios nos preparó así por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hizo de sí mismo y que culmina en la persona y la misión de su Hijo, el Verbo de Dios hecho hombre, Jesucristo. La carta de los Hebreos nos dice: en múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Llegamos a conocer a Dios a través de los relatos que hace la Biblia.
de sus encuentros con el hombre, descubriendo cómo es y lo que quiere del hombre para el hombre. Dios habla al corazón de Abraham y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, procede de acuerdo conmigo y sé honrado, y haré una alianza contigo, haré que te multipliques sin medida. Serás padre de una multitud de pueblos. Mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como pacto perpetuo. Seré tu Dios y Él de tus descendientes futuros. Esta promesa constituye el comienzo del pueblo de Dios. Más tarde, cuando su pueblo es reducido a dura esclavitud en Egipto, Dios no lo abandona. Quiere liberarlo y mostrarle así que es su redentor. Moisés está pastoreando su rebaño en el desierto, entonces advierte que la zarza arde sin consumirse y oye una voz que dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. El Dios trascendente, todopoderoso, se unió a estos hombres a través de Moisés. Quiere conducirlos a la libertad. Moisés tiene miedo, no quiere aceptar la misión. Pregunta quién es el que le habla desde el fuego. Dios dice, yo soy el que soy. No es un nombre habitual. Dios, el que existe desde toda la eternidad, viene al encuentro del hombre para librarle y establecer con él una alianza, una promesa de amistad. Esto vale para cada persona y en todo tiempo. Así dice el Señor, tu Creador: no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. En los ríos no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no arderás. La llama no te quemará, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 3. En las diferentes etapas de la historia del pueblo, de la primera alianza, Dios suscita profetas que son ante todo sus amigos, sus íntimos, como su pueblo tiende a menudo a olvidar a su Dios y no confiar en Él. El Señor envía a sus profetas para recordar a sus contemporáneos su amor, su fidelidad, sus exigencias. Elías, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel son algunos de los hombres cuya actividad y doctrina nos relata la Biblia. Otros reflexionaron sobre Dios, sobre el mundo y la fe. Se les llama sabios. Entre los libros de la sabiduría se encuentra el libro de Job, un hombre piadoso que confió su vida a Dios y
y aprende a conocerlo de una manera muy singular. La desgracia se abate sobre él. Bandas de ladrones le roban sus rebaños y matan a sus pastores. Sus hijos, 7 y 3 mujeres, son aplastados por la casa al caer sobre ellos. Él mismo enferma de lepra y su cuerpo se cubre de úlceras. Se sienta sobre un montón de cenizas y se rasca con un trozo de teja. No es posible que sea Dios quien envíe tantos males al piadoso Job. Su mujer y sus amigos quieren convencerle de que se aparte de Dios porque su fidelidad no le ha servido de nada. El mismo Job no entiende nada y llega a retar a Dios a que justifique lo que está haciendo. Finalmente, Job comprende que la amistad con Dios no debe estar condicionada a la fortuna y a la salud. Requiere ante todo una confianza inquebrantable en sus designios, que son buenos para con nosotros, aunque no los comprendamos. El relato nos muestra a su manera, indicando que Dios colma de nuevo a Job con bienes, por haber permanecido fiel en la prueba. Tal es la experiencia de la fe en los hombres de la primera alianza. Igual debe ser también la mía. Saber que Dios está ahí para todos los hombres, que Él los conoce y los ama. Tener confianza en Él. Estar seguro de que Dios está ahí para mí, que me conoce y me ama. Amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con todas mis facultades. Escuchar su palabra, hacer su voluntad, decir sí a su proyecto de amor hacia mí. En una ciudad en ruinas se encontró en la pared de un sótano la profesión de fe de un perseguido. Creo en el sol, aunque aquí no brille. Creo en el amor, aunque no lo sienta. Creo en Dios, aunque Él guarde silencio. Biblia, Antiguo Testamento. Biblia significa libro. Se trata del libro en el que están recopilados los escritos que la Iglesia reconoce como Sagrada Escritura. La primera parte, la más extensa, contiene los libros en los que el pueblo de Israel da testimonio de las grandes hazañas de Dios y de su propia historia. Contiene 3 partes: la ley, el Pentateuco, los 5 libros atribuidos a Moisés, los libros proféticos, los que nos cuentan de las palabras y de las acciones de los profetas, y los libros históricos, poéticos y sapienciales. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron durante el milenio
que precedió al nacimiento de Jesús. La segunda parte de la Biblia, la menos extensa, constituye el Nuevo Testamento. Alianza. Esta palabra significa el pacto que el Dios trascendente concertó con Noé, con Abraham y luego con todo el pueblo en el monte Sinaí. La alianza es para Israel la prenda de su elección por parte de Dios. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Los 10 mandamientos son las cláusulas de la alianza. Israel celebra todos los años la fiesta de la alianza. Puesto que es el Dios fiel quien concertó esta alianza, los hombres pueden confiar en Él, aún en medio de las mayores calamidades. Las personas piadosas no pierden la esperanza, aguardan una nueva alianza que Dios ofrecerá a su pueblo. Dios cumple esa esperanza y se revela plenamente en Jesús, el Mesías, el Cristo. El Nuevo Testamento. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Catecismo de la Iglesia Católica 65. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que se escribió en la Iglesia de Jesucristo. Está compuesta de 27 obras escritas por los apóstoles y otros discípulos entre los años 50 y 100 después de Cristo. Entre ellas hay 21 cartas dirigidas a diversas comunidades. 13 son de San Pablo. Esos libros fueron pronto considerados el fundamento apostólico de la fe de la Iglesia. Nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina, que los apóstoles anunciaron, testificaron y transmitieron. Los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, dan testimonio en sus libros, cada uno a su manera, de los hechos, gestos y palabras que Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y de su pasión y resurrección. En los Hechos de los Apóstoles, el evangelista San Lucas describe la historia de la iglesia primitiva, que se constituye bajo la autoridad de San Pedro en Jerusalén, y el desarrollo de las primeras misiones, especialmente de las de San Pablo. Muestra al Espíritu Santo dando luz, seguridad y amor a los primeros cristianos. Las cartas de Pablo, Santiago, Pedro y Juan contienen enseñanzas preciosas sobre el misterio de Dios y de Cristo, el designio amoroso de Dios, la vida que los cristianos deben llevar bajo la acción del Espíritu Santo. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan, contiene imágenes proféticas y el anuncio de la victoria definitiva de Dios sobre los poderes del mal. La Biblia consta del Antiguo y del Nuevo Testamento, los escritos bíblicos reconocidos por la Iglesia
como verdaderos y auténticos, forman el canon de la Sagrada Escritura. La Iglesia cree que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los hombres que escribieron esos libros y los preservó de error. Su testimonio es fidedigno, verdadero y fiel. A través de ellos, el Espíritu Santo le dio el Espíritu Santo de Dios nos da una luz segura para avanzar según el designio de Dios, que quiere nuestra salvación. Las Sagradas Escrituras son válidas para todos los tiempos, porque el Espíritu Santo es su garante. A lo largo de los siglos y con la asistencia del Espíritu Santo que la conduce hacia la verdad plena, la Iglesia progresa hacia una mayor comprensión de los sucesos y las enseñanzas que nos transmite la Escritura, gracias a la contemplación y al estudio de los creyentes que la meditan en su corazón, y gracias también a la predicción de los obispos, sucesores de los apóstoles, que han recibido el carisma de la verdad. Debemos leer, pues, la Escritura como lee la Iglesia, a la luz de la tradición y según las explicaciones del Magisterio. La palabra de Dios la oímos de modo singular durante la misa, en la cual la Iglesia proclama y explica especialmente para nosotros. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 30 al 31. Apostólico. Los apóstoles transmiten a sus sucesores, los obispos, el ministerio que el mismo Jesús les confió a través de la cadena de obispos. Nos remontamos a la fuente que es Jesús. A través de los obispos recibimos las enseñanzas que los apóstoles recibieron del Maestro. Evangelios. La Santa Madre Iglesia ha defendido siempre y en todas partes con firmeza y máxima constancia que los 4 evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos, hasta el día de la Ascensión. Concilio Vaticano II Dei Verbum. Por ello, los evangelios son el corazón de todas las escrituras. Canon significa norma. Así se designa a la colección de escritos de la Biblia que fueron reconocidos por la comunidad de los creyentes como inspirados. Solo esos libros pueden leerse durante el culto divino. Inspiración. Se llama inspiración a la ayuda prestada por el Espíritu Santo para la redacción de los libros de la Biblia.